¿Qué harías si alguien te ofreciera una inversión que siempre genera ganancias, sin importar la economía? ¿Y si mes tras mes vieras crecer tu dinero sin riesgos aparentes? Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Durante décadas, miles de inversionistas, bancos y multimillonarios creyeron haber encontrado la fórmula perfecta para la riqueza segura. Sin saberlo, estaban atrapados en la mayor estafa financiera de la historia, creada por un solo hombre, Bernie Madoff, el hombre que construyó la mentira más grande del mundo financiero. Imagina que alguien te ofrece una oportunidad de inversión irresistible. Inviertes $100 y al final del mes recibes 120. Lo pruebas una vez y funciona. Lo intentas de nuevo y vuelve a suceder. Pronto, sin darte cuenta, todo tu dinero está en ese sistema, hasta que un día simplemente desaparece. Esto no es solo una hipótesis. Miles de personas, desde pequeños inversionistas hasta bancos multimillonarios, cayeron en la mayor estafa financiera de la historia, orquestada por un solo hombre, Bernie Madoff. Pero, ¿cómo llegó a construir una mentira tan grande sin ser descubierto? Para entenderlo, hay que retroceder a sus orígenes. Bernard Lawrence Madoff nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York, en una familia de ascendencia judía que había emigrado desde el Imperio Austrohúngaro. Creció en un hogar donde el dinero siempre fue un tema central. Su padre, Ralph Madoff, tuvo negocios financieros con un historial sospechoso, acumulando deudas y problemas con el fisco. Su madre, Sylvia, también estuvo involucrada en el mundo financiero, aunque bajo circunstancias nunca del todo esclarecidas. Desde joven, Bernie se obsesionó con el éxito. Veía cómo otras familias de su vecindario vivían con lujos que él no tenía, y decidió que encontraría la manera de ascender a la cima sin importar el costo. Tras graduarse de la preparatoria en 1956, intentó estudiar en la Universidad de Alabama, pero pronto se trasladó a Hofstra, donde obtuvo un título en ciencias políticas. En 1959 se casó con Ruth Alpern, su novia de la secundaria, y juntos comenzaron su camino hacia la élite financiera. Pocos años después, en 1960, con tan solo 22 años, Bernie fundó su propia empresa de inversión, Bernard L. Madoff Investment Securities. La historia oficial decía que empezó con solo $5,000 que había ahorrado trabajando en pequeños empleos, pero la realidad era diferente. Su suegro, un inversionista con conexiones en Wall Street, le prestó $50,000, una suma considerable en la época. Desde el principio, Madoff no solo quería ser parte del sistema financiero, quería controlarlo. Su empresa empezó operando en mercados secundarios, negociando acciones fuera de las bolsas tradicionales, en una época en la que las transacciones se realizaban por teléfono y los documentos se enviaban por correo. Este modelo, aparentemente legítimo, le permitió ganar la confianza de inversionistas y construir la base de lo que décadas después se convertiría en una de las mayores estafas de la historia. Pero Bernie Madoff no solo era ambicioso, también era paciente. Durante años, cultivó su reputación en Wall Street sin que nadie sospechara que bajo su fachada de empresario exitoso estaba sembrando la semilla de una catástrofe financiera global. Bernie Madoff no era un estafador cualquiera. No vendía sueños imposibles ni prometía riquezas de la noche a la mañana. Al contrario, su estrategia era más sutil, más calculada y mucho más peligrosa. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, su empresa Bernard L. Madoff Investment Securities creció hasta convertirse en una de las más respetadas de Wall Street. Madoff era visto como un pionero en la modernización del mercado financiero. Su compañía ayudó a desarrollar el Nasdaq, una de las bolsas de valores más importantes del mundo, y él mismo llegó a ser presidente de su directorio. Su reputación era intachable, y esa era su mayor arma.
El esquema que construyó no se basaba en convencer a personas comunes de invertir en un negocio milagroso. No, Madoff apuntó más alto. Atrajo a bancos, fondos de inversión y multimillonarios. Sus clientes no eran ingenuos sin experiencia. Eran instituciones financieras que movían miles de millones de dólares. Y sin embargo, todos cayeron en su trampa. El secreto de su éxito era la exclusividad. Madoff no publicitaba su fondo de inversión. No cualquiera podía entrar. Los clientes debían ser recomendados y, en muchos casos, incluso rechazaba inversionistas para hacer que su fondo pareciera aún más exclusivo. Aquellos que lograban entrar veían rendimientos estables, mes tras mes, año tras año. Mientras otros fondos tenían altibajos, Madoff parecía tener una fórmula infalible para generar ganancias constantes. Pero la realidad era muy distinta. Madoff no invertía el dinero de sus clientes. No compraba acciones, ni participaba en el mercado de la manera en que decía hacerlo. En su lugar, utilizaba el esquema Ponzi más grande jamás visto. Tomaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Mientras más personas confiaban en él y le entregaban sus fortunas, más se sostenía la ilusión. Por décadas, nadie sospechó nada. Los reguladores financieros revisaron sus operaciones en varias ocasiones, pero nunca encontraron pruebas de fraude. Los clientes que recibían sus supuestas ganancias no tenían motivos para dudar. Y en Wall Street, donde la imagen lo es todo, nadie quería cuestionar al hombre que parecía haber descifrado el código del éxito. Lo que nadie imaginaba era que toda esta estructura, aparentemente indestructible, dependía de una sola cosa: que nunca hubiera una crisis que llevara a demasiadas personas a querer retirar su dinero al mismo tiempo. Pero en 2008, esa crisis llegó, y con ella, la verdad salió a la luz. Durante décadas, Bernie Madoff había construido un sistema aparentemente imbatible. Sus inversionistas confiaban ciegamente en él. Su reputación en Wall Street era impecable. Parecía que nada podría derribar su imperio financiero, pero la estabilidad de su esquema tenía un talón de Aquiles. Todo dependía de que el dinero siguiera fluyendo. En 2008, el mundo financiero entró en una de sus peores crisis. La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos explotó. Los mercados se desplomaron y el pánico se apoderó de los inversionistas. Las grandes fortunas que antes confiaban en Madoff ahora necesitaban liquidez. Uno a uno, sus clientes comenzaron a retirar su dinero. Y ahí estaba el problema. No había dinero. El sistema Ponzi de Madoff no podía sostenerse sin nuevos inversionistas. Siempre había dependido de la llegada de nuevos fondos para pagar a los antiguos. Pero con la crisis, las nuevas inversiones desaparecieron y las solicitudes de retiro se dispararon. De repente, Bernie Madoff enfrentaba una cifra imposible de cubrir: $7.000 millones en retiros que simplemente no existían. En ese momento, Madoff supo que el juego había terminado. Durante años, había logrado evadir cualquier sospecha, manipulando cifras, manteniendo la calma y confiando en que su imagen pública lo protegería. Pero ahora, ni siquiera su reputación podía salvarlo. El 10 de diciembre de 2008, en la intimidad de su penthouse en Manhattan, reunió a sus hijos, Mark y Andrew, y les confesó la verdad. Todo esto es una gran mentira. Sus hijos, quienes trabajaban en su empresa, quedaron en shock. A pesar de estar dentro del negocio, Madoff había mantenido su fraude tan bien oculto que ni siquiera ellos sabían la magnitud del engaño. Horrorizados, tomaron una decisión que cambiaría el destino de su padre para siempre. Lo denunciaron a las autoridades. Al día siguiente, Bernie Madoff fue arrestado en su lujoso apartamento. Wall Street quedó en estado de conmoción. ¿Cómo había logrado engañar a tantos por tanto tiempo?
¿Cómo un fraude de tal magnitud pudo pasar desapercibido por las autoridades financieras? Las respuestas a estas preguntas comenzarían a revelarse en su juicio. Pero lo que nadie sabía era que las consecuencias de sus acciones no solo arruinarían a inversionistas de todo el mundo, sino que también destruirían su propia familia. El escándalo apenas comenzaba. El arresto de Bernie Madoff fue solo el principio de una avalancha de escándalos, demandas y revelaciones impactantes. En cuestión de días, se convirtió en el rostro del fraude financiero más grande de la historia. La prensa mundial lo llamaba el villano de Wall Street, y sus víctimas incluían desde inversionistas millonarios hasta organizaciones benéficas, universidades y ciudadanos comunes que habían confiado en él sus ahorros de toda la vida. El daño era incalculable. Se estimaba que su esquema Ponzi había defraudado a sus clientes por una cifra de aproximadamente $65.000 millones. Familias enteras quedaron en la ruina. Algunas víctimas, incapaces de soportar la pérdida, se quitaron la vida. Pero mientras el mundo clamaba por justicia, Madoff parecía resignado a su destino. En marzo de 2009 se declaró culpable de todos los cargos en su contra. En su declaración ante el tribunal, admitió que su fraude había empezado décadas atrás y que una vez dentro ya no pudo detenerse. Pensé que podría salir de esto con el tiempo, confesó, pero nunca pude. El 29 de junio de 2009, Bernie Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión, la pena máxima posible. En la sala del tribunal, algunas de sus víctimas rompieron en llanto, mientras otras lo insultaban con furia. Para muchas de ellas, ni siquiera la cadena perpetua parecía suficiente castigo. Pero la caída de Madoff no solo destruyó su imperio financiero, también devastó a su propia familia. Su esposa, Ruth, quien había disfrutado durante décadas del lujo y prestigio que su esposo le proporcionaba, se convirtió en una paria social. Perdió casi todo su dinero y vivió el resto de sus días bajo la sombra del escándalo. Lo más trágico ocurrió con sus hijos. Mark Madoff, incapaz de soportar la vergüenza y el estigma de ser el hijo del hombre más odiado de Wall Street, se suicidó en 2010. Años después, su otro hijo, Andrew, falleció de cáncer, culpando a su padre por el estrés que, según él, había contribuido a su enfermedad. El legado de Bernie Madoff no fue solo la mayor estafa financiera de la historia, fue la destrucción de vidas, fortunas y su propia familia. Pero realmente aprendió el mundo la lección. La caída de Bernie Madoff dejó cicatrices profundas en el mundo financiero. Miles de inversionistas perdieron sus ahorros, instituciones enteras quedaron en bancarrota y la confianza en Wall Street sufrió un golpe devastador. Pero, ¿realmente cambió algo? Tras el escándalo, los reguladores financieros fueron duramente cuestionados. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, había recibido múltiples denuncias sobre Madoff a lo largo de los años, pero nunca había actuado con seriedad. Se descubrió que, en varias ocasiones, los inspectores simplemente aceptaron la palabra de Madoff sin hacer una auditoría profunda. Su reputación lo había protegido durante demasiado tiempo. Como respuesta, se implementaron nuevas regulaciones para prevenir fraudes similares. Se fortalecieron las auditorías, se exigió mayor transparencia y se aplicaron controles más estrictos sobre los fondos de inversión. Sin embargo, la historia ha demostrado que la ambición y la avaricia siempre encuentran formas de burlar el sistema. El caso Madoff también sirvió como advertencia para los inversionistas. La promesa de rendimientos constantes y elevados ahora se ve con sospecha y la frase «demasiado bueno para ser verdad» nunca había tenido tanto peso. A pesar de su encarcelamiento, Bernie Madoff siguió siendo una figura polémica hasta su muerte en 2021. Desde prisión, afirmó que se arrepentía de sus acciones, pero muchos dudaron de su sinceridad.
Para sus víctimas, su condena nunca fue suficiente para compensar el daño causado. El esquema Ponzi de Madoff no fue el primero ni será el último. A lo largo de la historia han surgido y seguirán surgiendo fraudes similares. Lo único que cambia son los nombres y las estrategias. Pero una cosa es segura: siempre habrá quienes, cegados por la promesa de riqueza fácil, caigan en la misma trampa. Y cuando eso suceda, la historia de Bernie Madoff seguirá siendo una advertencia eterna sobre los peligros de la avaricia y la ilusión del dinero sin esfuerzo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.